Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Iniciamos la semana y obviamente hoy día hubo una explosión noticiosa con el anuncio de la Fiscalía que había orden de detención en contra de 9 personas implicadas en el caso Cell Enel. Esto es sobre la base de finalización de un estudio que hizo una comisión de la Fiscalía que investigó el contrato entre Enel y la Cell. Contrato por el cual surgió la GEO, y determinó orden de detención contra 9 exfuncionarios, principalmente el expresidente de CEL, Guillermo Sorbán, y el exministro de Economía en el gobierno del presidente Flores, Miguel Lacayo, y otros más que les contaremos más adelante. Para hablar sobre este tema, obviamente que es un tema explosivo, creo que es de los casos, junto con la Diego Olguín, más fuertes que han ocurrido a nivel judicial en nuestro país. Conversaremos esta noche con Francisco Beltrán Galindo, quien es abogado de la empresa italiana Enel Green Power. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Es un gran Bienvenido. Gusto. Gran gusto, sí. Abogado de Enel y de otras cosas también, no solamente de Enel. Sí, bueno, de hecho ahora me siento más como abogado salvadoreño porque ¿Ah, sí? Enel no es parte de las demandadas y creo que hablar por ella no es el momento. Ok, y también nos acompaña esta noche el diputado del Partido Arena y miembro de la comisión especial que investigó en la Asamblea Legislativa el caso Cell Enel, Edwin Zamora. Buenas noches, Edwin. Bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias por tenernos acá. Amigos televidentes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Francisco, un gusto estar contigo. Un placer. Bueno, hay que decirles que invitamos también gente de la Fiscalía para el día de hoy. No hay ninguna declaración más que la que se dio en la conferencia de prensa esta mañana, según se nos dijo, por lo menos, digamos, por los próximos días. Y también invitamos a gente de gobierno a través del secretario de Comunicaciones, y nos dijo que por el momento tampoco el gobierno iba a brindar declaraciones. Para que todos entendamos mejor lo que sucedió en esta conferencia de prensa, vamos a ver la nota que hizo sobre ella el periodista de Tele2, José Eduardo Sánchez. Momento al señor Fiscal General de la República. Saúl Ernesto Morales, miembro de la comisión que investigó el contrato entre Cell y Enel, fue el encargado de entregar el informe al Fiscal General de la República. Fue además quien brindó las conclusiones a las que llegó la comisión. Hemos concluido de que la transferencia de bienes de Cell a FESAL no fueron legales. ¿Era legal la creación de INE? Sí. ¿Qué era ilegal? Los traspasos como lo hicieron. Con base al informe en el que la comisión hace diversos señalamientos sobre supuestas irregularidades, el fiscal general confirmó que el caso ya fue llevado este mismo día a los tribunales. Se van a procesar por el delito de peculado a 7 funcionarios y los otros, dentro del cuerpo de estos 21 investigados, se le va a pedir un sobreseimiento definitivo en razón de que los delitos ya prescribieron. A pesar de que algunos delitos ya prescribieron, la Fiscalía buscará que todos los supuestamente involucrados tengan una responsabilidad civil. Y esperamos que los tribunales, por primera vez en la historia, se pronuncien sobre esta responsabilidad civil que oscila alrededor de $1.000 millones. Todos responderán por ellos civilmente y se va a proceder al embargo de todos los bienes que se le encuentren, tanto a los indiciados, a los sobreseídos y sobre todo a la empresa Enel. La Fiscalía no ha emitido orden de captura en estos casos, pero los señalados deberán acudir cuando el tribunal lo requiera. Ellos, si no comparecen a los tribunales de justicia el día que lo requieran, será el juez el que va a ordenar la orden de captura. Nosotros lo que queremos es que se presenten a los tribunales y ahí es donde deben ellos debatir su defensa con las más amplias garantías que la ley les permita. Debido a que este informe fue entregado en un momento electoral, el fiscal hizo una aclaración al respecto. Esta investigación no ha crucificado, ni ha guillotinado, ni ha enviado a galeras a nadie, ni es una vendetta, ni fuerza oscura de una determinada coyuntura política como algunos sugerirán por sus intereses mezquinos, lejanos a la democracia que el país quiere. El caso será procesado por el Tribunal Séptimo de Paz de San Salvador. José Eduardo Sánchez para Tele2.
Bueno, en esa conferencia de prensa se dijo de que se cometieron en este caso varios delitos, pero que esos delitos ya habían prescrito. Que el único que no ha prescrito es el de peculado. ¿Qué es peculado? Apropiación indebida de dineros del Estado. ¿Quiénes son los que están con orden de detención? Aunque se le está aplicando medidas cautelares mientras el juez no dictamina otra cosa. Son Guillermo Solván, expresidente de CEL por 12 años, Miguel Lacayo, exministro de Economía del gobierno del expresidente Flores, Jorge Simán, que fue expresidente de la GEO, y otros como por ejemplo Pedro José Escalón Pacas, Tomás Hawk, Julio Olano, José Palomo, José Medrano, Carlos Chavarría, entre otros. Hay una otra larga lista de gente que tuvo algún involucramiento en este caso, pero no están siendo procesados. ¿Qué es lo que se discute? Bueno, que con la creación de la GEO se determinó un contrato de acuerdo a algunos y de acuerdo al fiscal lesivo para los intereses del país, por cuanto en ese contrato se estipula que cualquier inversión por parte de la empresa italiana haría subirle sus acciones dentro de la empresa La GEO. Esto es, se partió con 63.8% para la parte salvadoreña, que está representada por la INE, una subsidiaria de CEL, 36.2% para Enel, la empresa italiana, pero el contrato establecía que cualquier inversión la hacía subir en acciones y entonces Enel reclama una inversión de 120 millones que hizo para obtener el 53% de las acciones. En el tiempo el presidente Saca no aceptó esto y se fue a un laudo arbitral que El Salvador perdió en el Tribunal Internacional de París y que ahora el gobierno salvadoreño quiere volver a reabrir con lo que ellos dicen nuevos elementos. No sé con qué partir. A ver, voy a partir con Edwin para que me digas estas conclusiones que sacó hoy día, que podemos seguir tratando de entenderlas con más detalle. ¿Se acercan a lo que ustedes investigaron como Comisión Especial de la Asamblea Legislativa? Nacho, precisamente eso es, quisiera comenzar diciendo que cuando se me pidió a mí y se le pidió a Mario Valiente que participáramos en esa comisión, nuestra posición fue: nosotros vamos a investigar a fondo, queremos esclarecer qué es lo que ha pasado, y aquí quien sea que tenga que ser procesado por la ley, si tiene algún delito, que la ley se aplique. Ahora, para mí, tanto el resultado de la comisión como los resultados que vimos hoy por parte de la Fiscalía ha sido una gran sorpresa, porque esto no refleja en lo absoluto lo que vimos durante 6 meses en la comisión. Tuvimos 12 invitados y todos los invitados, entre ellos algunas de las personas que están acá, nos llegaron a explicar por qué el proceso fue bien hecho. De hecho, nosotros insistimos en esa comisión que se invitaran funcionarios de los gobiernos posteriores, llámese del gobierno del presidente Saca y del gobierno del presidente Funes, que eran los que estaban involucrados en el tema del arbitraje y el momento que comenzó el desacuerdo. Pero la comisión nunca los quiso invitar. Entonces nunca tuvimos la oportunidad de escuchar la otra parte de la historia. La única parte de la historia que nosotros escuchamos fue lo que presentaron todos los exfuncionarios de aquel tiempo, y realmente, si comparamos lo que ellos dijeron, el marco legal y todos los documentos que estudiamos en ese momento, todo parece haber sido hecho en el marco de la ley, que le ha traído beneficios al país, y en ese sentido yo no alcanzo a comprender por qué es que la Fiscalía llegó a estas conclusiones. Realmente no sé qué información adicional que nosotros no tuvimos tuvo la Fiscalía para poder llegar a estas conclusiones. Me encantaría conocerla. Es más, debo decir que conozco a varios de las personas que están señaladas, que están mencionadas en esto, y los considero gente que aman a nuestro país, que le han dedicado tiempo a servirle a nuestro país, y los considero gente honorables. Entonces, estoy muy sorprendido por los resultados estos, y yo quisiera que se siga el proceso legal profundamente, con la transparencia y con la imparcialidad que
la Corte y que los tribunales deben de seguir y que se les haga justicia a estas personas y que lleguen a la profundidad crees que de son lo que inocentes? necesitamos. Yo, a los que he tratado y después de la información que hemos tenido en la comisión de CELENEL, yo no he encontrado ninguna evidencia que los señala como culpables. Ok. Doctor Cobar Galindo, Mira, Beltrán Galindo, perdón, mira, Nacho. quería decirle un poco lo que son la base de la acusación. Primero se habla de una privatización encubierta, de un contrato lesivo, que no es posible que se quiera tomar la mayoría accionaria con 120 millones, cuando eso es lo que cada año aproximadamente produce utilidades la GEO. De hecho, digamos, cierto, la demanda está por 1.000 millones de dólares e incluso está estableciendo embargo en contra de todos los acusados. Pero señalan 3 puntos fundamentales, que es la transferencia de bienes a GESAL, que era inicialmente la GEO, fue ilegal, que en él no pagó sus acciones y se quedó con 4% más en la concesión y que no se respetó la ley LACA. Bueno, vamos por partes en todo esto. Lo primero, y te quiero ser muy claro a ti, esto me parece un típico caso en el que los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una red mafiosa que tiene secuestrado el sector eléctrico y está queriendo poner a los buenos como malos y se quedan los malos protegidos. Eso como primer punto. En segundo punto, creo que también es importante señalar lo siguiente. Yo soy abogado y me quedé profundamente sorprendido de lo que pasó ahora. Yo no conozco cuál es el requerimiento que puso el fiscal en el tribunal y cuando lo conozca voy a poder hablar. Pero sí pude escuchar lo que fue la presentación del fiscal y escuchar la presentación del doctor y realmente quedé impactado. Y te voy a mencionar un caso simple. A mí me parece que lo que sucedió ahora es el juzgamiento de una política de gobierno. Es decir, es este gobierno juzgando la política de privatización de los años 90. Y es tan grave este tema porque es como que dentro de 5 años estuviéramos juzgando la política de facilitación a Alba Petróleos que está siguiendo hoy la Asamblea Legislativa, pero los presos no van a ser los diputados, sino que van a ser los funcionarios que implementan la política que le da la ley que se está dando ahora. Es más o menos el mismo planteamiento que hizo el doctor cuando explicó lo que él le llamaba un fraude de ley. Y te voy a decir una cosa jurídicamente cierta. Cuando lo que se da es una ley, en la ley no puede existir fraude de ley. Lo que puede haber es una inconstitucionalidad. Y la inconstitucionalidad se resuelve con el recurso de inconstitucionalidad. Pero que el doctor haya dicho que los diputados se prestaron a una orden del BID de tener que reformar la CEL y que los funcionarios habían mandado unas cláusulas truculentas y que los diputados aprobaron esas cláusulas sabiendo que iban a hacer cosas extrañas y que eso él le llamó un fraude de ley. Hombre, dispensame, yo tendría que ver una orden de captura contra los diputados que dieron esas leyes, si es que fue así. Porque el problema es que nos llevamos a una situación tan ilógica que los funcionarios juzgados lo que hicieron fue cumplir a su leal saber y entender la ley que dieron los diputados. Y resulta que la que estaba mafiosa, según el señor, era la ley. Entonces, vaya, qué ventaja, ¿verdad? Yo, funcionario, juro cumplir la ley. Me dan una ley, la cumplo, y a los 14 años me están diciendo que voy preso porque yo cumplí la ley que, según el fiscal, los diputados hicieron mafiosamente en algo que no existe, que le llamó fraude de ley de una ley. Entonces, ese tipo de cosas no le dan confianza a este tema. Yo realmente me quedé impactado y no creo más que es un tema de una debilidad jurídica tan grave, ¿verdad? Que claro, el problema es que la Fiscalía aquí ha actuado como bufete privado. No ¿De quién? es ¿Del presidente de la República? Claro,
el presidente le debía 300 o 600 mil dólares y yo sé que al fiscal lo estaba llamando todos los días, que cuándo estaba el resultado, que cuándo estaba el resultado. Y resulta que el fiscal... doctor, usted dice que este fiscal está siendo manejado por el presidente. No, yo no digo manejado, está siendo presionado por el presidente. Eso y sí. acepta presiones el fiscal y pues yo no sé, acepta presiones. Yo lo que vi es lo que vi. Y a mí jurídicamente no me pueden explicar cómo es eso, que hay un fraude de ley. Ok. Tengo que ir un corte, doctor, y volvemos rápidamente. Obviamente me interesaría que profundizáramos más en lo que se dijo esta mañana en la conferencia de prensa de la Fiscalía General de la República. Ya volvemos. Bueno, hay que señalar que también por parte de la Fiscalía se ordenó un embargo en contra de los bienes de los imputados y de la empresa Enel en el país. Y se estipuló en $1.000 millones. También el fiscal dijo, y también hay que decirlo obviamente, que no hay ninguna participación directa o indirecta en la investigación del expresidente de la República, Francisco Flores. Sí, de su ministro Miguel Lacayo, que dicho sea de paso, y agregado a todo esto, hoy día la Dirección Nacional de Medicamentos determinó el cierre inmediato de 7 sucursales de su cadena de farmacias económicas por supuestas irregularidades, artículo de la Ley de Medicamentos. ¿Esto es persecución política? Fíjate, Nacho, que el informe tiene como 350 páginas. Yo ya lo tengo en forma digital en mi correo de voz, en el email, y lo voy a estudiar, mañana lo vamos a estudiar detalladamente. Realmente esto es una avalancha, pero después de oír al fiscal como al doctor Morales, yo quedé con más preguntas que respuestas. O sea, tengo tantas interrogantes de todo esto que creo que es bien importante que las aclaremos. Y de alguna manera ustedes ya hicieron alusión a esas interrogantes. Ustedes lo mencionaron como un hecho, pero para mí, más que un hecho, plantea preguntas. Quizás Francisco puede aclarar, porque es abogado, qué quiere decir eso de fraude legal. Yo le he hablado a varios abogados que me expliquen qué quiere decir esa palabra y dicen que no está tipificado en ningún lado. Entonces parecería una formulación ad hoc para este caso. Entonces, igual como dijo Francisco, parecería, si es un fraude legal, que la ley fue hecha fraudulentamente, a los que hay que meter presos son a los diputados, quizás a los presidentes involucrados, porque no solo el presidente Flores está relacionado con la ley, sino que está hablando de la Ley General de Electricidad, básicamente lo que está hablando. A mí me sorprendió que dicen que todo fue un intarimado para llegar finalmente a la transacción de Selenel. O sea, realmente es una planificación con una visión tan a largo plazo que a mí me sorprende. Entonces, sonaría como que el informe de la Fiscalía se opone a la filosofía de una privatización del sector eléctrico. Y por ende dicen que es un fraude legal. Las leyes fueron todo un andamiaje para llegar a la transacción, que también me parece un poco descabellado decir eso. Y lo que es más dramático de esto, y quizás no cayeron en cuenta, es que esa ley decía que toda la CEL se iba a dividir en sociedades anónimas. Y quizás lo que no conocieron ellos es que se hizo un proceso de evalúo de todos los activos de la CEL. Y se formaron sociedades anónimas para cada actividad. Etesal, que es la transmisión de alto voltaje, la generadora térmica, que después se convirtió en Duke, las distribuidoras eléctricas, y GESAL, que es ahora la GEO. Señalan que los activos traspasados de CEL a GESAL fueron hechos ilegalmente, que la creación de GESAL es legal, pero los activos no se pudieron haber pasado. Entonces yo les pregunto, ¿estamos abriendo una caja de Pandora aquí? Porque si esa acción fue ilegal, entonces fue ilegal pasar los activos para la térmica, que después se convirtió en Duke, para todas las distribuidoras, para Etesal, inclusive para la unidad de transacciones, que es la unidad que administra todo el sistema eléctrico en el país. Entonces yo quisiera que quizás nos puedan responder esa pregunta, porque me cae ese gran interrogante. Ahora, otra pregunta que surge y que creo que es importante que aclaren, si esto fue un fraude legal, si esto fue una cosa tan dañina hecha en aquel momento, ¿cómo es posible
que hayan pasado 3 periodos presidenciales, porque esto se hizo nuevamente, repito, la Ley General de Electricidad pasó en el 96. Esto se hizo en el gobierno del doctor Armando Calderón Sol. ¿Cómo es posible que hayan pasado el gobierno del presidente Flores, el gobierno del presidente Saca y prácticamente todo el gobierno del presidente Funes, y mientras todo esto estaba pasando era legal? Ahorita, a principios de este año que perdimos como país la apelación a nulidad del arbitraje, de repente se vuelve un caso de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible que hayan pasado 14 años y aquí no ha pasado nada? Finalmente me llama la atención cómo es que dicen, y me alegra que hayan mencionado el caso de las acciones de la INE, porque nosotros hemos venido cuestionando y señalando que cómo es posible que una sociedad anónima tenga las acciones de la GEO y que hay un poco de... no tiene el rigor del manejo de una autónoma. Entonces ahora dicen que haber traspasado en el 2006, en el gobierno del presidente Saca, las acciones de CEL a la INE, fue un acto nulo, pero no es ilegal. Entonces, si fue nulo, ahora hay que deshacerlo. Y lo pueden deshacer o por voluntad propia, o lo pueden deshacer, según entiendo, yendo a un juzgado y el juzgado los obliga a hacer esa transacción. ¿Qué pasa con todos los dineros que se han movido durante todo este tiempo? Otra pregunta es, los $1.000 millones, ¿cómo sacan la cuenta? O sea, a mí cuando me dicen, mire, usted me debe $100, es porque me dijo, mire, usted gastó tanto en tal cosa, tanto en tal otra. A mí me dicen que van a cobrarle a toda esta gente y en él $1.000 millones. Yo quisiera saber de dónde sacaron la cuenta y cómo llegaron a ese número. Y también me llama de sobremanera que hoy precisamente, qué casualidad, que las 7 farmacias del ex ministro Lacayo se las cierran hoy. Hoy se las están cerrando. Por eso, ¿es persecución ¿Es política? un mensaje a opositores? ¿Es persecución política a juicio del Partido Arena o a juicio del diputado Edwin Zamora? Yo no quiero pensar que es una persecución política. No me atrevo a pensar que es una persecución política. Ok. Pero realmente creo que ellos tienen la responsabilidad de darnos respuesta a todas esas preguntas. Ok, Francisco. Yo no sé, digamos, si lo que preguntaba el diputado Zamora en relación de dónde han sacado todo esto se debe a que la investigación aparentemente fue exclusivamente sobre el contrato, o no estoy tan seguro si fue solo sobre el contrato. No fue solo sobre el contrato. Cuando vi la presentación del doctor, él se retrotrae, de hecho hace toda una historia de la CEL, y comienza desde el año 40 y tantos y hace toda una cuestión de tiempos, y termina pasando por la alta concentración que tuvo la CEL. Luego habla del crédito del BID, que pone una condicionante al país de emitir la ley del General de la Energía, que eso es el 95, en el 96 sale la ley. El doctor dice que las cláusulas estaban truculentamente diseñadas para que todo pasara para los privados. Hay que recordar que eso fue en el 96, la licitación de Enel, cuando Enel viene al país, es el 2001. O sea, pasan 5 años entre esa decisión y la otra. Como Edwin dice, tenía que ser demasiado genio de largo plazo para hacer una cuestión en el 96 porque iban a llegar en el 2001. Entonces yo creo que eso no es así, yo creo que ahí hay valoraciones ideológicas plasmadas y que responden, por eso digo, a la política y al discurso del presidente Funes. Entonces yo creo que, entonces él lo que hace es que cuestiona la legalidad de la autorización legislativa para transferir bienes de la CEL a la GESAL. Y a partir de ahí todo es nulo. O sea, de hecho el contrato, si bien es cierto, lo analizan y llegan a algunas conclusiones, pero la nulidad real la están planteando desde el 2004, desde cómo se redactan las cláusulas, que es con lo que ellos, es lo que le llama él fraude de ley. Yo quisiera aclarar a Edwin, el fraude de ley es una figura que no está contemplada dentro de la ley, pero sí está contemplada en la doctrina. En la doctrina, el fraude de ley es cuando yo uso la formalidad de la ley, la uso exactamente, pero con ánimo de violentar su principio. El caso más reciente lo tuvimos con la colega Silvia Aguilar, que renunció un día antes a su partido político
para el día siguiente ser electa de la Corte de Cuentas, porque la sala decía que no podían ser de carácter partidario. Entonces la sala, cuando evaluó el cumplimiento de la sentencia, dijo no se ha cumplido porque la renuncia de la magistrada fue exactamente un día. Fue exclusivamente para el hecho. Un fraude de ley. Es decir, cumplió con la formalidad, pero no cumplió con la sustancia. Pero eso es un acto, eso lo menciona el doctor, por cierto, como un precedente. Pero lo que se le olvida al doctor es que el nombramiento de un magistrado no es un acto legislativo, es un acto político. Pero dar una ley y en la ley hacer un fraude de ley es técnicamente imposible. Lo que puedo dar es una ley inconstitucional. Eso sí. Ahora, si dejamos eso, nos vamos a contrato lesivo para los intereses del Estado, porque al final es lo que a todos nos interesa, sí, ¿no? Pero mira, si hubo un contrato que lesiona los intereses del Salvador, y es lo que se está alegando. En lo personal creo que no. O sea, si me preguntas a mí, Francisco Bertrán, te voy a decir, no, Nacho, no es lesivo. ¿Por qué no? No es lesivo por una sencilla razón. El país lo que necesita es más energía y más barata energía. Eso es lo que realmente necesita. Y para eso lo que tiene que hacer es que cambiar su matriz de generación. Ahora está 70% CEL, la GEO, y sin embargo ellos, que son la energía barata, te la están vendiendo tan cara como la térmica. Entonces, y sin embargo, ¿por desde qué? Porque simplemente decidieron empezar a especular con el precio de la energía barata. Bueno, ese es otro tema que hay que tratar. Pero es importante en esta discusión, porque resulta de que ¿por qué toda esa discusión hoy? Cuando la GEO comienza y busca socio estratégico, perdía 5 millones al año. Cuando ya aumentan su generación, las eficacias internas ya con el socio, entonces empiezan a ganar. Pero la idea no era ganar estos niveles nunca, es que esto es exorbitante, con el agravante que... La idea no era ganar estos niveles, estos niveles de utilidad se están ganando a costa del pueblo salvadoreño. Exactamente, señor. Nosotros, tú, Edwin, yo, los señores de las cámaras, los televidentes que nos escuchan, estamos pagando casi 25% más de energía en nuestra casa por la política de la GEO y la CEL. Más de costo de energía que... Y ya no se diga la repercusión que eso tiene en los precios de los productos que compramos, porque las industrias, cuando se venga agobiadas por la energía eléctrica, tratan de subir el precio. Tengo que ir al corte, pero siento que en el próximo bloque, ¿verdad? Doctor Beltrán Galindo, me pueda explicar, pero cómo se puede, digamos, cierto, tan fácilmente ganar mayoría accionaria, aparentemente con poco dinero, porque si la empresa da tanta utilidad y con 120 millones pasar del 36 al 52% es lo que llama la atención, que es lo que al final pretende la empresa Enel, y que muchos dicen, bueno, si la empresa Enel va a ser mayoría, va a empezar el Estado a ganar mucho menos de lo que estamos ganando en este momento. No sé si eso es una verdad absoluta o mentira a media, es lo que veremos en el próximo bloque. Ya volvemos. Bueno, yo no sé si en la investigación que hizo la Asamblea se llegó a establecer que Enel, por ejemplo, como dice la Fiscalía, no habría pagado sus acciones. Y además se quedó adicionalmente con un 4% que no le correspondía. Y que no se respetó la ley la CAP. Y que hubo una transferencia de los bienes que, bueno, ya explicaste eso, digamos, de GESAL, y que fue legal. Sí, el tema ese de transferencia de los bienes de GESAL realmente nunca se tocó. Ok. Pero en el caso, digamos, de que Enel no pagó sus acciones. No, tampoco se habló de eso porque el entendido, todo el argumento en la Asamblea giraba alrededor de 3 conceptos. Uno es que era ilegal, otro dijeron que era lesivo para el país y el otro que era una transacción oscura. Esos eran los 3 conceptos que se discutieron en la Asamblea. El tema de la legalidad, ahora ya no dicen que es ilegal, sino que ahora dicen que es fraude de ley o fraude legal, o sea que se hizo dentro del marco legal, pero tras una ley fraudulenta, cocinada con un plan maquiavélico a largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista, el argumento de que es ilegal queda descartado. El argumento de falta de transparencia se analizó y vimos sendas publicaciones de la época donde explicaron el proceso de la contratación, el proceso
de lo que le llaman el roadshow, cuando fueron a promover la transacción, el proceso de la celebración que representó para el país en aquel momento. Entonces el tema de transparencia realmente quedó descartado. Y finalmente el tema de la lesividad. Nosotros hemos visto recientemente cómo en un periódico ha salido que hoy por hoy los salvadoreños hemos pagado desde el 2008 para acá aproximadamente 500 millones de dólares de más en tarifas eléctricas. Y eso solo en concepto del sobreprecio que nos ha cobrado la GEO a todos los salvadoreños. Lo interesante, como Francisco lo dijo, es que quien establece la política de precios de la GEO es el Estado salvadoreño, porque pudo haber contratado con un contrato a largo plazo a un precio fijo, como se le propuso en algún momento, y eso le hubiera costado a nosotros, a los consumidores salvadoreños, 500 millones de dólares menos. De esos 500 millones de dólares, más de 300 millones le quedan al Estado, ya sea a través de la INE o a través del impuesto sobre la renta. Entonces, realmente, pero al final, el pueblo salvadoreño ha pagado esos 500 millones de dólares más. Es lamentable que no tenemos una política energética que ocupa los recursos naturales. Más del 50% de nuestra generación eléctrica es o con agua o con vapor, y que no ocupamos esos recursos naturales para vender energía por la política de precios del Estado alrededor de 7 centavos y medio el kilowatt. Si hiciera eso el Estado, la tarifa bajara más del 20%, cerca del 25%, como dice Francisco. Eso haría que un salvadoreño que hoy paga $50 en tarifa eléctrica pagara 40, y uno que paga $100 pagara 80. Pero no solo eso, sino que diera el gran beneficio que nuestras industrias, nuestros comercios fueran más competitivos, estuvieran en condiciones de exportar afuera del país, producir productos más baratos e inclusive generar más empleo. Entonces hemos entrado en una espiral tan negativa que no le ayuda al bajo crecimiento de nuestro país. Y este es uno de los factores importantes. No el único, pero es uno de los factores importantes. Doctor, sigue siendo difícil entender el contrato entre la Enel y la CEL para establecer la GEO por una razón muy simple, porque parece muy fácil que la contraparte extranjera se vuelva en socio mayoritario, ¿ya? En ese aspecto uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que esto se pueda dar y que esta empresa, que de alguna forma es una empresa estratégica, porque tiene, digamos, un componente como tal, pueda, digamos, ¿cierto?, primero estar en manos, y puede llegar, yo me imagino que de acuerdo al contrato puede llegar al 100%, y salir de ahí finalmente. Yo no sé cuáles son los límites, pareciera que no tuviera límite ese contrato. Bueno, mira, primero que nada yo creo que esto de tratar a los extranjeros como algo malo, en unos casos sí, en otros casos no, me parece que no es saludable. Estratégicos son muchas cosas, por ejemplo, yo te tendría que decir que la banca deberían renacionalizarla porque se lleva todos los dividendos de una cuestión tan estratégica como el crédito, o que tiene los depósitos de los salvadoreños, y que entonces, ¿cómo es eso? Eso sería una locura. Igual que es una locura que me base en el hecho de ser extranjero o no ser extranjero, el hecho de tener las acciones de una hidroeléctrica o de una geotérmica. El aspecto importante acá no es ese, el aspecto importante es qué controles el Estado determina para que eso funcione bien. Es decir, si va a ser por vía participación accionaria, porque tampoco es necesario que lo haga por esa vía, pero si lo hace por esa vía, lo que tiene que hacer el Estado es fijar reglas de minoría que le permitan tener control de lo que le importa. ¿Qué es lo que le importa? La generación barata, la mayor generación y la generación más barata. Se habla de que no se pague impuestos por el vapor. Bueno, el gobierno puede poner impuestos ya si quiere para la GEO en este momento y no lo pone. Pero esa es una decisión del gobierno, no es una decisión de la empresa extranjera. Entonces yo creo que aquí se le ha dado un carácter diabólico, casi satánico, al hecho de la inversión extranjera, como que se estuvieran robando el petróleo del país. ¿Y cuál petróleo? Si este es un vapor que si no se utiliza se pierde.
Entonces no es una cuestión de un recurso no renovable, es un recurso renovable y de eso es de lo que se trata. Entonces yo creo que ese matiz y eso de que por solo 100 millones va a llegar a tener la mayoría, aclaro varias cosas. Primero, cuando se firmó el contrato, los precios que vendía la GEO no eran ni por cerca estos. De hecho, cuando se da el conflicto, los precios eran a razón de $70 el megawatt, y ahora lo están vendiendo casi en $200 el megawatt. Esta es una política de botín de los últimos años. Entonces, el país pudo seguir vendiendo a razón de 70, 80, 100 y perfectamente sin ningún problema y no tuviéramos esas ganancias exorbitantes que tiene ahora la GEO. Por un lado. Segundo, perdón, ¿tú estás diciendo que al final no son ganancias? Porque si son ganancias rentas, sobre la base de un sobreprecio, no son ganancias para el Estado salvadoreño. Económicamente se llaman rentas, porque no está tomando beneficio de precios de mercado. Lo que está tomando es siguiendo el precio del petróleo. Aclaremos cuál es la situación. 200 millones de las utilidades se han ido a la INE. De esos 2-3 años, 200 millones. Y de esos 200 millones han llegado a la CEL solo como 110. Entonces resulta que cerca de 100 millones, 90, 100, 110, no te sé decir, se quedan en la INE. ¿Y la INE qué hace? Nada, administrar una cosa térmica en Talnique. Eso es todo. Y entonces resulta que esos 100 millones son para los salvadoreños. Tal vez para algunos, obviamente. Pero para ti, para mí, para ellos, para los televidentes no son. Es más, nosotros le hemos pagado a ellos esos 100 millones. Entonces, eso es lo que realmente debería estar investigado. Y a mí me duele cuando el doctor Morales dice, sí, vimos el tema de la INE, pero eso lo hemos dejado como una línea de ruta. Hombre, es penoso. Si de verdad lo que tendría que estar haciendo es eso. El fiscal está pasando un caso políticamente complicado. En el caso de la Diego de Olguí, la persiguió contra Jorge Nieto y dejó al otro ministro libre, que hasta el ministro de Obras Públicas se lo dijo, que estaba jugando juego político, porque el otro es compadre del otro. Y ahora resulta que no sigue con la INE, ¿verdad? Y se detiene en la GEO. Y cuando ve el argumento jurídico de la GEO, yo te digo, un juez sensato, en base a los argumentos que se dijeron hoy en la mañana. Es más, el peculado, te voy a conversar el peculado. El peculado es un delito del cual un funcionario hace uso ilegal de un recurso para beneficio de él o para beneficio de otro. Cuando es de él y de otro, es el peculado doloso. Es decir, es un peculado con intención de tomar beneficio. Pero resulta que en todo el proceso, ni en la Asamblea ni en la Fiscalía, hay la más ligera prueba que los funcionarios recibieron dinero demandados hayan recibido beneficio. Entonces, si no recibieron beneficio, en todo caso, a partir del análisis del doctor del fraude legal, lo que pasó es un peculado culposo. Pero resultado que el peculado culposo ya prescribió. Entonces, ¿por qué los demanda? ¿Qué sentido tiene? ¿El peculado prescribe a cuánto tiempo? El peculado doloso, cuando es la cantidad que hable el fiscal, prescribe a los 15 años. Ok, por lo tanto... El preculpado culposo prescribe a los 4. Ok, por lo tanto tendría que probarse en este caso peculado culposo. Y no hay prueba. Entonces, ¿cómo puede el fiscal ir a un tribunal sin prueba? Doloso. Tendría que probarse el peculado doloso. Sí, es decir, el beneficio de los funcionarios. Claro. Bueno, vamos al corte. Volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Bueno, vamos, le voy a pedir unos minutitos. Ahorita vamos a visualizar lo que dicen nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales. Voy a pedirle quizás un par de minutitos solo para poder ajustar algunas cuestiones técnicas. Tenemos 2 minutos más, pero igual nos van a quitar después los minutos. ¿Qué quieres agregar? Porque obviamente en este caso, digamos, cierto, hay muchas cosas que se pueden decir. ¿Hay algo que quieres agregar o te pregunto yo? No, mira, yo lo que sí creo de que confío que esto se maneje en la parte judicial la forma más seria posible, ¿verdad? Pero sí creo que es bueno entender que estamos en el medio de una campaña política. Yo te quería preguntar que
¿cuáles son los pasos que se siguen ahora? Porque esto está en un juzgado de paz esto, digamos, tienen que concurrir los abogados de los acusados. El miércoles van a ir a notificarse de los hechos que le imputa la Fiscalía. Entiendo que el juez ya fijó para el viernes la audiencia preliminar. Ahí lo que van a hacer es determinar si va a haber orden de que se vayan presos, orden de detención, o si les va a fijar una fianza o les va a fijar alguna medida sustitutiva, que es lo más seguro que pase, que sea medida sustitutiva. Luego eso pasa a un juez de instrucción que tiene que hacer una audiencia y de ahí pues ya se decide la fecha final para el juicio. Ok, vamos rápidamente con Francisco Bonilla. Bueno, hay una cantidad importante de participación. Dice Dorelí, las mismas medidas queremos ver con los más de 100 millones que le han dado a Astaldi por el Chaparral, plantea. Dice el magistrado Walter Araujo, investigaciones continúan. Dice fiscal general, plantea el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Juan Carlos Sura dice, ¿cómo procedería el embargo a Enel mencionado por el fiscal? Yo sí pienso que hubo juego sucio en el contrato. Mario Grisales dice, respeto lo hecho por la Fiscalía General, pero hasta ella misma debe de ser muy cauta y prudente, sobre todo en este tiempo, plantea. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda dice, momento en que todos los aplicadores de políticas neoliberales paguen por entregar los recursos de El Salvador. Carlos Luna Pozo dicen, miren, lo de las farmacias de Lacayo es lo mismo que hizo Maduro en Venezuela con la tienda de electrodomésticos. Otto Hernández dice que responda a Arena, que fue su caja chica de campaña. Hoy, ¿de dónde sacarán para comprar voluntades?, plantea. El analista Rafael Castellanos dice, lo que sucedió es aflictivo, el avallazamiento de la ley es similar a la ofensiva hasta el tope, atacan mientras hablan. Plantea Nidia Córdoba, justo en víspera electoral, y dicen que no hacen campaña sucia, menos mal, pero así son nuestros políticos. Emilio Monterrey plantea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, respecto a las acusaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República. Vamos al estudio por respuesta. ¿Comentarios a estos comentarios si pregunta de la gente? Bueno, yo lo que quiero decirle a los ciudadanos es que cuando ustedes vean que la Fiscalía realmente presenta que un funcionario recibió un soborno o tuvo un beneficio o tuvo un regalo, entonces vamos a estar hablando que tiene un caso. De lo contrario, lo que estamos viendo es un escenario que se ha construido con un propósito político. Pero hasta ahora yo no he sabido nada de que haya un funcionario que haya recibido por efecto de este caso un beneficio, que tenga una casa más grande o tenga un carro mejor o que tenga depósitos en el extranjero. Entonces yo sí creo que es un tema fundamental. Si estamos hablando del honor de las personas y los acusamos de peculado, pues más vale que le podamos decir qué fue lo que recibió, cuál fue el cheque que le mandaron o la transferencia bancaria que hicieron o cómo mejoró su vida después de una cuestión de ese tipo. Una última pregunta, Francisco. Alguien preguntaba cómo se puede embargar en él. Pues yo la verdad, acá lo que podrían hacer es embargar las acciones. Pero realmente no lo entiendo porque en él no es parte del proceso. Es decir, el fiscal no está iniciando casos contra Enel. ¿Pero por qué señala que es embargable? Él puede pedir, es que mira, uno puede pedir cualquier cosa, ¿verdad? Pero antes, para que a uno le puedan afectar algo, tiene que considerarlo parte. Y yo me imagino que quizás está hablando que como va a ser dos vías, una vía penal y una vía civil, probablemente en la vía civil, allí sí él haga alguna denuncia concreta, que no sé cuál sería. Pues, que tendría un embargo a acciones porque no tiene propiedades en él acá. En él acá no tiene propiedades, es decir, hay una sociedad salvadoreña que es la que ve la parte de la logística local, que lo que renta es una oficina. Pero la única propiedad son las acciones. Ok. En el caso del Partido Arena, te quiero preguntar, tú eres diputado del Partido Arena y alguna gente decía, esto se está haciendo en un momento de campaña electoral. ¿Va a afectar a Arena este caso? Algunos dicen, digamos, que es el caso bomba que puede definir la elección. Yo no creo que tiene nada que ver con el resultado electoral. Yo creo que el pueblo salvadoreño sabe discriminar entre una acción de esta naturaleza y, como dije antes, yo no quiero pensar que esta es una acción política.
Yo creo que todos debemos Cuando de estar... dices no quieres pensar, ¿cómo se debe entender? Porque Es que está pensando. No, que no quiero pensar, simplemente, eso es lo que se debe entender. Yo creo que todos debemos estar en contra de la corrupción. Creo que todos los salvadoreños debemos estar comprometidos en contra de la corrupción. Y como digo, yo no quiero pensar que esta fuera una acción política, porque si lo fuera, eso fuera corrupción. ahora siempre Yo no ha quiero habido- pensar que esto es persecución, porque si lo fuera, eso fuera corrupción. Ahora siempre ha habido, y se ha dicho por muchos años, la idea de que Ensel era la caja chica de la corrupción de los gobiernos. Yo también he oído ese rumor, independientemente de lo que haya pasado en el pasado, y si se puede probar, hay que probarlo, y hay que aplicar la ley hasta donde la ley nos permita. Y como lo dije, cuando nosotros entramos a la comisión, cuando Mario y yo entramos a esta comisión, lo entramos con el claro entendimiento que íbamos a buscar que se aclararan las cosas. Entonces, cualquier caso que hubiese habido en el pasado con CEL, que sea al margen de la ley, debe de ser, se le debe de aplicar la ley. Pero ahorita está pasando. Ahorita hay situaciones que debe de investigarse. Hemos hablado de lo de la INE, hemos hablado de situaciones que debe de aclarar la Fiscalía. El precio. Entonces, el tema de por qué estamos pagando a los salvadoreños $500 millones más solo por energía geotérmica, porque estamos pagando una tarifa del 22-25% más cara que la que deberíamos estar pagando. Yo creo que esas respuestas es importante que las descubramos porque no solo afecta algo del pasado, que ciertamente lo que se pueda esclarecer en el pasado hay que hacerlo, pero hoy por hoy puede estar pasando cosas como esas que debemos de aclarar. Ok. Un Yo minuto. Solo quiero terminar. Uno de los comentarios tenía que ver con el sindicato de Hacienda, que creo que es la clave de todo. Ellos dijeron, ahora que tiemblen los neoliberales por sus políticas que impulsaron. Esa frase se la podríamos poner exactamente al discurso que se dio hoy por la mañana. Solo que no lo dijeron así. Ellos fueron bastante más francos, más sinceros, los sindicalistas. Ok. Pero creo que bien lo pudiéramos usar para la presentación de hoy en la mañana. Obviamente este es un tema que va a dar por muchos días, es un tema importante, es uno de los juicios más fuertes y más con mayor connotación que ha habido en los últimos, no sé, 20, 30 años en el país y obviamente le vamos a dar seguimiento. Para mañana teníamos desde antes invitado y tenemos invitado al candidato a la vicepresidencia por el partido Arena, René Portillo Cuadra. Seguramente mantenemos, ¿cierto? No habrán hecho muy sobresaliente que puedan cambiarnos en ese rumbo. Mañana, René Portillo Cuadra en debate. Buenas noches, Edwin, muchas gracias por estar esta noche. Gracias, Ya sabes. Beltrán Galindo. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche.